Es de noche, quizá tú aún no me conoces, quizá, mientras escuchas estas palabras, todavía somos dos completos desconocidos que viven vidas diferentes, bajo cielos distintos, con recuerdos que jamás hemos compartido. Sin embargo, hay algo extraño que siento desde hace mucho tiempo, como si una parte de mí ya hubiera empezado a esperarte. Si estas palabras encuentran un rincón de tu corazón, quédate cerca de este lugar. Aquí seguimos creyendo en el amor que llega con calma, en las historias que todavía merecen ser contadas. Y si mientras escuchas piensas en alguien que necesita recordar que el amor aún existe, comparte este momento con esa persona. No quiero hablarte como alguien perfecto. Quiero hablarte como el hombre que un día abrirá la puerta de casa, después de un día difícil, y respirará tranquilo simplemente porque tú estás allí. Pero antes de que eso ocurra, necesito contarte una historia. Porque hay alguien que te conoció antes que yo. No hablo del destino. Hablo de mi madre. Cuando era niño, nunca entendía por qué ella sonreía cada vez que hablábamos del futuro. Mientras otros niños soñaban con coches, videojuegos o aventuras imposibles, mi madre hacía preguntas muy distintas. ¿Cómo crees que será la mujer que caminará contigo cuando tengas el cabello lleno de canas? Yo siempre respondía cualquier cosa, que sería divertida, que cocinaría bien, que tendría una sonrisa bonita. Ella soltaba una pequeña risa y después negaba lentamente con la cabeza, como quien sabe un secreto que los años todavía no permiten revelar. En aquel entonces pensaba que simplemente estaba jugando, pero los años tienen una extraña costumbre. Regresan y un día entiendes conversaciones que parecían insignificantes. Todavía recuerdo una tarde de lluvia. Nuestra vieja casa olía a café recién hecho. Las gotas golpeaban la ventana con una calma que parecía detener el tiempo. Mi madre estaba doblando ropa. Yo apenas levantaba la vista del libro que fingía leer. Entonces dijo algo que pasó casi desapercibido. El amor verdadero no llega para hacerte sentir mariposas. Llega para darte paz. No respondí, ni siquiera levanté la mirada. Pensé que era otra de esas frases que las madres dicen porque sí. Pero esa frase nunca volvió a abandonarme. Años después entendí por qué. Porque las mariposas desaparecen, la paz se queda. Hay personas que llegan a tu vida haciendo mucho ruido, y otras que entran en silencio, y sin darte cuenta, convierten una casa en un hogar. Quizá tú seas así, quizá todavía no lo sabes. Hay algo curioso sobre las madres. Ven cosas que nosotros tardamos décadas en comprender, no porque puedan adivinar el futuro, sino porque llevan demasiados inviernos observando el corazón humano. Han visto enamorarse a personas equivocadas, han visto matrimonios romperse por palabras que jamás debieron decirse. Han visto silencios que terminaron siendo más fuertes que los gritos. Sobre todo, han aprendido que el amor no siempre se reconoce por la emoción, sino por la tranquilidad. Esa noche comprendí algo que nunca nadie me había explicado. El corazón hace mucho ruido cuando tiene miedo, pero cuando encuentra su lugar, casi siempre guarda silencio. ¿Te has dado cuenta? Las despedidas siempre parecen más largas cuando llueve, los cafés diferentes cuando alguien importante se sienta enfrente, y una silla vacía puede pesar más que una habitación llena de personas. Las emociones tienen objetos favoritos, por eso todavía existen personas incapaces de tirar una carta vieja, una fotografía, un reloj detenido, una taza con una pequeña grieta. No conservan el objeto, conservan el momento. Mi madre también tenía una pequeña caja de madera. Nunca permitía que nadie la abriera, no estaba cerrada con llave, pero había algo en su forma de mirarla que hacía innecesario cualquier candado. Durante años imaginé que escondía joyas, dinero, algún secreto familiar. La verdad era mucho más sencilla y muchísimo más poderosa. Pero todavía faltaban muchos años para descubrirlo, y ese descubrimiento cambiaría por completo la forma en la que entendería el amor. Porque aquella caja, sin saberlo, también hablaba de ti, aunque todavía no existieras en mi vida. Los años pasaron más rápido de lo que uno imagina cuando es joven. Las calles cambiaron,
los vecinos desaparecieron, los árboles crecieron, y mi madre empezó a caminar un poco más despacio. Hay un momento muy extraño en la vida, sucede sin avisar. Un día dejas de mirar a tus padres como gigantes y comienzas a notar que también se cansan, que también tienen miedo, que también esconden lágrimas cuando creen que nadie las observa. Ese día llega para todos, y cuando llega, ya no hay marcha atrás. Recuerdo una mañana cualquiera. Ella preparaba el desayuno. El vapor del café subía lentamente mientras la luz del amanecer atravesaba la ventana. Parecía una escena tan normal que jamás pensé que algún día la recordaría con tanta claridad. Entonces me miró, no dijo quiero nietos. No preguntó cuándo me casaría, no insistió como hacen muchas personas, solo sonrió y dijo algo que aún resuena dentro de mí: prométeme una sola cosa. Cuando llegue la mujer correcta, no la elijas porque haga latir más rápido tu corazón. Elígela porque haga descansar tu alma. En aquel momento sonreí, pensé que exageraba, porque uno cree que entiende el amor antes de vivirlo. Qué curioso, la juventud suele confundir intensidad con destino y la calma con aburrimiento. Pero la vida tiene una manera elegante de corregirnos. Con el tiempo conocí personas increíbles, conversaciones interminables, promesas despedidas, mensajes escritos a medianoche, silencios que dolían más que cualquier discusión. Bien, cada vez que algo terminaba, recordaba la voz de mi madre, no para juzgarme, sino para hacerme una pregunta silenciosa. ¿Eso te daba paz? La respuesta casi siempre llegaba antes que las palabras. No oí. Fue entonces cuando comprendí que mi madre nunca estaba buscando a una mujer perfecta para mí. Estaba esperando a alguien capaz de hacer que la versión más auténtica de mí dejara de esconderse. Pero aún faltaba descubrir el verdadero motivo por el que, una tarde inolvidable, abrió aquella pequeña caja de madera y pronunció una frase que hizo que, por primera vez, sintiera que ella ya te había elegido mucho antes de que nuestros caminos estuvieran destinados a cruzarse. Durante mucho tiempo pensé que aquella pequeña caja de madera guardaba algo valioso: oro, joyas, fotografías antiguas, algún documento familiar. Era lógico imaginarlo. Las personas solemos creer que aquello que alguien protege con tanto cuidado debe tener un gran valor material. Pero los años me enseñaron algo diferente. Lo más valioso casi nunca pesa, no hace ruido, no brilla. Aún así puede cambiar una vida entera. Aquella tarde llegó sin anunciarse. El cielo estaba cubierto por nubes grises. No era una tormenta fuerte. Era esa lluvia suave que parece invitar al mundo a bajar el ritmo. Las calles estaban casi vacías. Las hojas de los árboles se movían apenas con el viento. Vi el aroma del café recién preparado volvía a llenar la casa. Curiosamente, era el mismo aroma que recordaba de mi infancia. Hay olores que tienen memoria. Basta un segundo para que derriben 20 años de distancia. Entré a la cocina. Mi madre estaba junto a la ventana. Ya no se movía con la rapidez de antes. Había pequeñas pausas entre cada movimiento, como si el tiempo le pidiera permiso para seguir avanzando. Sin embargo, su sonrisa seguía siendo exactamente la misma, una sonrisa tranquila sin prisa, de esas que hacen sentir que todo estará bien, incluso cuando nadie sabe realmente qué ocurrirá mañana. Me pidió que me sentara. No parecía una conversación importante. Ni siquiera parecía una conversación preparada. Simplemente dos personas compartiendo una tarde cualquiera. Y quizá esa sea la razón por la que jamás la olvidé. Porque los momentos que cambian nuestra vida rara vez llegan acompañados de música dramática. Llegan disfrazados de normalidad. Mientras servía el café, me preguntó algo inesperado. ¿Todavía buscas a la mujer perfecta? Sonreí, negué con la cabeza. Creo que ya entendí que las personas perfectas no existen. Ella asintió lentamente. Pero después añadió algo que me dejó pensando. Eso es cierto. Pero existen personas perfectas para un momento de nuestra vida y existen personas perfectas para toda la vida. No siempre son las mismas. Aquella frase quedó suspendida en el aire.
como esas gotas de lluvia que permanecen unos segundos pegadas al cristal antes de deslizarse lentamente. ¿Cuántas veces confundimos compañía con destino? ¿Cuántas veces nos aferramos a alguien simplemente porque apareció cuando más solos nos sentíamos? La soledad tiene una manera peligrosa de disfrazar cualquier refugio como si fuera un hogar. El corazón, cuando tiene miedo, acepta cualquier abrazo que lo haga dejar de temblar. Pero el miedo nunca ha sido un buen arquitecto para construir un futuro. Mi madre lo sabía. No porque hubiera leído libros, sino porque había vivido suficiente. Guardó silencio unos instantes. Después caminó lentamente hasta el viejo armario del comedor. Abrió el cajón inferior y sacó la pequeña caja de madera, la misma caja que durante tantos años había despertado mi curiosidad. La colocó sobre la mesa. No dijo nada. Solo pasó la mano sobre la tapa, como quien acaricia un recuerdo antes de pronunciar su nombre. Entonces ocurrió algo que jamás imaginé. La abrió, por primera vez delante de mí. Dentro no había joyas, ni dinero, ni documentos importantes. Solo había un sobre amarillento, una fotografía en blanco y negro. Una cinta azul cuidadosamente doblada, nada más. Me sorprendió, esperaba encontrar un tesoro, pero allí solo había recuerdos. Ella tomó primero la fotografía, la sostuvo entre sus manos durante unos segundos, sonrió. No con alegría, con gratitud. Era la fotografía del día en que conoció a mi padre. No era una imagen perfecta, estaba ligeramente borrosa. Mi padre aparecía mirando hacia otro lado, ella estaba riéndose por algo que la cámara nunca logró capturar. Y quizá precisamente por eso era tan hermosa. Las mejores fotografías no muestran poses, muestran momentos. Mi madre acarició la esquina gastada de la imagen. Ese día pensé que había conocido al hombre más interesante del mundo. Hizo una pausa. Me equivoqué, la miré sorprendido. Nunca antes la había escuchado decir algo parecido. Ella volvió a sonreír. No era el más interesante, era el hombre con quien podía guardar silencio sin sentirme sola. Aquellas palabras atravesaron la habitación, porque todos admiramos las grandes conversaciones, pero muy pocos valoran los silencios compartidos. Existe una enorme diferencia entre estar callados y sentir paz. Hay silencios incómodos, silencios que separan, silencios llenos de orgullo, pero también existen silencios que abrazan. Dos personas mirando la lluvia, compartiendo un café, sin necesidad de llenar cada segundo con palabras. Ese tipo de silencio es una forma muy profunda de amor. Después tomó la cinta azul, la desenrolló lentamente. Era sencilla, nada especial. Podría haber pertenecido a cualquier regalo. Sin embargo, para ella parecía tener el valor de un diamante. Esta cinta sujetaba el primer regalo que tu padre me dio. Yo esperaba una historia extraordinaria. Un collar, un anillo, algo inolvidable, pero ella soltó una pequeña risa. ¿Sabes qué había dentro? Negué con la cabeza. Un cuaderno vacío. No pude evitar reír. Ella también. Tu padre dijo que no sabía escribir poemas, pero esperaba llenar ese cuaderno conmigo durante toda la vida. ¡Qué idea tan simple! Y qué hermosa. No regaló promesas, regaló espacio para construirlas. A veces creemos que el amor empieza con grandes declaraciones, pero casi siempre comienza con pequeños gestos que nadie más considera importantes. Preparar una taza de café, esperar despierto hasta que el otro llegue, guardar el último pedazo de pan porque sabes que es su favorito, preguntar si llegó bien a casa, recordar una fecha que el resto del mundo olvidó. El amor verdadero suele hablar en voz baja, por eso tantos pasan junto a él sin reconocerlo. Quedaba un último objeto dentro de la caja. El sobre era viejo, los bordes estaban desgastados. No tenía nombre escrito por fuera, solo una fecha. Mi madre lo sostuvo entre sus manos durante varios segundos, respiró profundamente, y entonces me miró de una manera que nunca olvidaré. No era una mirada triste. Era la mirada de alguien que ha comprendido que algunas cosas solo pueden entregarse cuando llega el momento correcto. Este sobre no era para mí. Fruncí el ceño. ¿Entonces para quién? Sus ojos se humedecieron ligeramente. No respondió enseguida. Miró otra vez la lluvia detrás del cristal.
como si buscara las palabras entre las gotas. Finalmente habló. Lo guardé durante muchos años porque sabía que algún día tendría un hijo, y que algún día ese hijo encontraría a una mujer que cambiaría su vida. Sentí un escalofrío. El sonido de la lluvia desapareció. El café dejó de importar. Solo existían aquellas palabras. Mi madre colocó el sobre frente a mí, no permitió que lo abriera todavía, apoyó suavemente su mano sobre la mía, dijo, casi en un susurro: cuando encuentres a la mujer con la que puedas sentirte en casa incluso en medio de la tormenta, entrégale esto. Me quedé inmóvil, no entendía. ¿Por qué escribir una carta para alguien que todavía no conocía? ¿Por qué confiar tanto en una persona que aún no había aparecido? Pero la respuesta no llegó ese día, porque aquella carta escondía una verdad mucho más profunda. Una verdad que mi madre había protegido durante décadas, y cuando finalmente la leí, descubrí que, sin saber tu nombre, ella llevaba mucho tiempo esperándote. No abrí el sobre aquel día. Aunque la curiosidad me quemaba por dentro, aunque bastaba un pequeño movimiento para descubrir qué había escrito mi madre tantos años atrás, no lo hice, porque había algo en la forma en que ella sostenía mi mirada que me hizo entender que aquella carta no pertenecía al presente. Pertenecía a un momento que todavía no había llegado, y algunas puertas, cuando se abren antes de tiempo, no revelan un secreto, solo muestran un cuarto vacío. Guardé el sobre exactamente donde ella me pidió, en el cajón superior de mi escritorio. Cada vez que lo veí, recordaba sus palabras. Cuando encuentres a la mujer con la que puedas sentirte en casa incluso en medio de la tormenta. No decía cuando te enamores. No decía cuando alguien te haga feliz, mucho menos cuando encuentres a la mujer perfecta. Hablaba de otra cosa, de hogar, y durante mucho tiempo no entendí la diferencia. Porque cuando somos jóvenes, solemos creer que el amor es un incendio, algo que arde, que acelera el corazón, que roba el sueño, que hace escribir mensajes a las 2 de la mañana para luego borrarlos antes de enviarlos. Pero con los años descubrí algo que nadie suele contar. El fuego impresiona, el hogar permanece, un incendio ilumina la noche, un hogar ilumina la vida, no parecen lo mismo, sin embargo, muchos pasan años confundiendo uno con el otro. Después de aquella conversación, empecé a mirar el mundo de otra manera. No fue un cambio inmediato. Fue lento, como cuando amanece. Al principio apenas notas que la oscuridad está desapareciendo. Pero, de pronto, descubres que todo tiene otro color. Comencé a observar a las parejas mayores cuando caminaba por la ciudad. No buscaba grandes gestos románticos. Buscaba pequeñas señales. Y fue entonces cuando entendí algo hermoso. Las parejas que llevaban 40 o 50 años juntas casi nunca caminaban tomadas de la mano, pero siempre caminaban al mismo ritmo. Si uno disminuía la velocidad, el otro también, sin hablar, sin pedirlo. Solo ocurría. Quizá eso también era amor. Adaptar el paso para que nadie tenga que correr solo. Una mañana vi a un anciano salir de una panadería. Llevaba una bolsa de pan recién horneado, nada extraordinario, hasta que una mujer apareció unos metros más adelante. No parecía fuerte. Caminaba despacio. El hombre sonrió. Rompió discretamente el pedazo de pan más crujiente. Lo guardó en la palma de su mano. Cuando ella llegó a su lado, él simplemente se lo ofreció, ni flores, ni discursos, ni fotografías, solo el mejor pedazo del pan. Ella sonrió como si hubiera recibido el regalo más valioso del mundo, y quizá lo era, porque el amor rara vez se mide por el precio de lo que damos, se mide por la atención con la que recordamos aquello que hace sonreír al otro. Seguí caminando. Pero esa escena permaneció conmigo todo el día. Pensé en cuántas personas esperan un gran milagro, mientras ignoran los pequeños milagros que ocurren frente a sus ojos. Aquella noche llegué a casa, abrí el cajón, volví a mirar el sobre, no lo abrí. Solo lo sostuve entre las manos. Era curioso, sin leer una sola palabra. Aquella carta ya estaba cambiando mi forma de vivir. Como si mi madre hubiera encontrado la manera de seguir enseñándome incluso en silencio. Entonces recordé algo que había sucedido muchos años antes.
Un recuerdo que, hasta ese instante, parecía insignificante. Yo tendría unos 10 años. Era invierno. Habíamos ido al mercado del barrio. Mientras caminábamos, vi a una pareja discutiendo. No gritaban se notaba el cansancio. Él caminaba unos pasos delante, ella detrás. Los dos miraban el suelo. Ninguno parecía dispuesto a esperar al otro. Yo pregunté, ¿están enfadados? Mi madre los observó durante unos segundos. Después respondió algo que nunca olvidé. No lo sé, pero cuando dos personas dejan de caminar juntas, casi siempre el problema empezó mucho antes. No entendí. Ella continuó caminando. Las relaciones rara vez terminan por una gran pelea. Normalmente terminan por cientos de pequeñas ausencias, una conversación que se pospone, una disculpa que nunca llega, un abrazo que parecía poder esperar hasta mañana. Un día, ya no queda nada que abrazar. En ese momento aquellas palabras me parecieron demasiado serias para un niño. Hoy, entiendo que eran un mapa. Con el paso del tiempo conocí historias muy diferentes. Un compañero de trabajo que había perdido a la mujer de su vida por orgullo, una vecina que seguía poniendo 2 tazas de café cada mañana, aunque llevaba 3 años viuda. Un hombre que conservaba en su cartera un boleto de tren completamente desgastado. Cuando alguien le preguntó por qué no lo tiraba, respondió con una sonrisa tranquila. Porque ese fue el viaje en el que entendí que quería envejecer con ella, solo era un trozo de papel. Pero algunas cosas dejan de ser objetos cuando una emoción decide vivir dentro de ellas. Entonces comprendí por qué mi madre había conservado aquella fotografía, aquella cinta azul y aquella carta. No estaba guardando recuerdos, estaba protegiendo una historia, y las historias, cuando son verdaderas, también cuidan de quienes todavía no han nacido dentro de ellas. A veces me pregunto dónde estarás ahora mismo. Quizá estés preparando café antes de salir de casa. Quizá estés leyendo un libro cerca de una ventana mientras la lluvia golpea el cristal. Tal vez acabas de apagar la luz de una habitación donde todo parece demasiado silencioso. Quizá sonríes sin saber que alguien, en otro lugar, lleva años aprendiendo a convertirse en el hombre que mereces encontrar. Me gusta imaginar que también has vivido despedidas. No porque desee que hayas sufrido, sino porque las personas que han conocido el dolor suelen abrazar con más cuidado. Las cicatrices no siempre endurecen el corazón. A veces, le enseñan a ser más amable. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a ordenar algunos libros, encontré un viejo álbum familiar. Las páginas estaban amarillas, las fotografías comenzaban a perder color. Sin embargo, había una imagen que parecía seguir respirando. Era una foto de mis padres sentados en un banco de una estación de tren. No estaban haciendo nada especial, ni siquiera miraban a la cámara. Mi padre sostenía 2 vasos de café, mi madre miraba las vías con una serenidad difícil de explicar. Detrás de la fotografía había una frase escrita con la letra de mi padre. Los mejores viajes empiezan cuando encuentras a la persona con la que incluso esperar un tren deja de parecer una pérdida de tiempo. Leí aquella frase varias veces. Esperar, qué palabra tan extraña. Vivimos intentando evitarla. Queremos respuestas inmediatas, amores inmediatos, felicidad inmediata. Pero quizá el amor más profundo no nace de la prisa, nace de la paciencia, del tiempo compartido, de las conversaciones que no tienen reloj, de los silencios que no necesitan explicación. Esa misma noche, antes de irme a dormir, mi madre pasó junto a la puerta de mi habitación. Se detuvo unos segundos. No entró. Solo preguntó, ¿todavía conservas el sobre? Respondí que sí. Ella sonrió. Pero antes de marcharse añadió unas palabras que hicieron que mi corazón se detuviera por un instante. Prométeme que no lo abrirás porque tengas miedo de quedarte solo. Ábrelo únicamente cuando hayas encontrado a alguien con quien el silencio también pueda sentirse como una conversación. La puerta se cerró lentamente, y me quedé mirando el cajón donde descansaba aquella carta sin saberlo. Ese momento marcaría el principio de la decisión más difícil de mi vida.
porque muy pronto aparecería alguien que haría latir mi corazón con una fuerza que jamás había sentido, y tendría que descubrir si aquello era, por fin, el amor que mi madre llevaba tantos años esperando, o solo otro hermoso incendio disfrazado de destino. Hay momentos en la vida que llegan sin hacer ruido, no anuncian su llegada, no cambian el color del cielo, no detienen el tiempo, simplemente ocurren, y solo muchos años después comprendes que aquel instante silencioso dividió tu vida en un antes y un después. Así comenzó aquella historia, no con música, no con una mirada imposible, no con un destino escrito entre las estrellas. Comenzó un lunes cualquiera, uno de esos días que nadie recuerda, hasta que sucede algo imposible de olvidar. Aquella mañana salí de casa con la mente ocupada. Había dormido poco, el café se había enfriado antes de terminarlo, la lluvia de la noche anterior todavía dejaba pequeñas gotas sobre las ramas de los árboles. Las calles olían a tierra mojada. Siempre me ha gustado ese olor. Tiene algo curioso, parece decirnos que incluso después de la tormenta la tierra sigue respirando. Mientras caminaba, vi una pequeña librería que nunca antes había notado. No era nueva. Simplemente yo nunca había reducido la velocidad suficiente para verla. Las personas solemos creer que conocemos nuestras ciudades, pero en realidad solo conocemos los caminos que recorremos con prisa. Entré casi por impulso. El sonido de la campana sobre la puerta fue tan suave que parecía pedir permiso para existir. Dentro olía a papel antiguo y café. Había estanterías de madera gastada, una lámpara iluminaba un rincón donde una anciana leía en silencio. El mundo entero parecía moverse más despacio allí dentro. Tomé un libro al azar, no recuerdo el título, ni el autor. Solo recuerdo que, al levantar la vista, había alguien frente a la misma estantería. No fue una escena de película, no hubo viento, no hubo una sonrisa inmediata, ni siquiera cruzamos palabra. Simplemente ocurrió algo extraño. Los dos intentamos tomar el mismo libro, retiré la mano. Ella hizo lo mismo, después los dos sonreímos con esa pequeña incomodidad que nace entre desconocidos educados. Adelante. No, por favor, nada extraordinario. Sin embargo, durante años volvería a recordar aquella escena, porque las historias importantes rara vez comienzan con frases memorables, empiezan con pequeños accidentes. Ella tomó finalmente el libro, lo observó unos segundos, después dijo algo que me hizo reír. Creo que ninguno de los dos quería realmente este libro, solo queríamos evitar parecer maleducados. Era cierto, y aquella sinceridad inesperada rompió toda la tensión. Terminamos hablando, primero del libro, luego de otros libros, después del café que vendían en la esquina sin darnos cuenta, la mañana desapareció. Es curioso, hay conversaciones que duran 5 minutos y parecen eternas, y otras que duran horas sin que el reloj consiga entrar en ellas. Cuando nos despedimos, sentí algo extraño. No era amor, era curiosidad. Quería volver a escuchar su forma de mirar el mundo. Porque sí, las personas también miran con las palabras. Durante las semanas siguientes volvimos a encontrarnos. Al principio parecía casualidad. Después descubrimos que ambos buscábamos las mismas excusas para pasar por aquella librería. Nunca hablamos de ello. No hacía falta. Hay verdades que sonríen antes de convertirse en palabras. Poco a poco comenzamos a compartir pequeñas costumbres. Los viernes había café. Los domingos caminábamos por un parque donde los árboles parecían más antiguos que la ciudad. Nos sentábamos siempre en el mismo banco, nunca porque fuera el más bonito, sino porque desde allí podíamos ver pasar a las familias, a los niños, a los ancianos, a las parejas. Ella tenía una curiosa costumbre, inventaba historias sobre las personas que pasaban frente a nosotros. Ese señor seguro compra flores todos los miércoles. Aquella mujer todavía guarda cartas escritas a mano. Ese niño será músico cuando crezca. Yo me reía. Le preguntaba cómo podía saberlo. Ella respondía siempre igual. No lo sé, pero imaginar vidas bonitas hace que el mundo también parezca un poco más bonito. Aquella frase quedó viviendo dentro de mí, porque descubrí algo importante.
Las personas revelan quiénes son cuando hablan de los demás. Quien solo encuentra defectos. Hace tiempo dejó de mirar con esperanza. Quien todavía imagina finales felices. Probablemente sigue creyendo en el amor. Pasaron los meses. Comencé a pensar que quizá, solo quizá, mi madre había tenido razón. Sentía paz, no había juegos, no había silencios destinados a castigar, no había miedo constante a perderla. Todo parecía sencillo, y cuando algo es sencillo, solemos desconfiar. Estamos tan acostumbrados al drama que confundimos tranquilidad con falta de pasión. Pero una tarde ocurrió algo que cambió completamente mi manera de verla. Llovía, habíamos quedado para tomar café, llegué primero, esperé 10 minutos. 15, 30. No respondió mis mensajes. Mi imaginación comenzó a construir historias. ¿Le habría pasado algo? ¿Se habría arrepentido? ¿Simplemente había olvidado nuestra cita? Cuando por fin apareció, venía completamente empapada. Respiraba con dificultad, traía una pequeña bolsa de papel entre las manos, se disculpó una y otra vez. Yo estaba preocupado. Le pregunté qué había sucedido. Ella permaneció en silencio unos segundos. Después abrió la bolsa. Dentro había pan. Solo pan, no entendía nada. Entonces me contó la historia. Mientras caminaba hacia el café había visto a un anciano sentado bajo una parada de autobús. Estaba solo. Temblaba de frío, no pedía dinero. Solo miraba cómo la gente pasaba frente a él. Ella entró en una panadería cercana, compró pan y café caliente. Después permaneció con él hasta que llegó una trabajadora social que ya conocía al hombre. Por eso había llegado tarde. La observé en silencio, no sabía qué decir. Ella parecía avergonzada. Lo siento, debí avisarte. Negué con la cabeza. No estaba pensando en el retraso. Estaba pensando en algo mucho más profundo. Las personas siempre muestran su verdadero corazón cuando creen que nadie importante las está mirando. Ese anciano jamás podría devolverle aquel gesto. No había recompensa, no había fotografías, no había reconocimiento, solo compasión. Y entendí algo que mi madre me había enseñado años atrás. La bondad más auténtica es aquella que ocurre cuando nadie aplaude. Aquella noche regresé a casa con una sensación difícil de explicar. Abrí el cajón, saqué el sobre. Lo sostuve entre las manos durante varios minutos. Mi corazón repetía una pregunta una y otra vez. ¿Será ella? Por primera vez estuve a punto de romper el sello, pero recordé la promesa. No lo abras porque tengas miedo de quedarte solo. Respiré profundamente. Volví a guardarlo. Aún no, todavía no. Porque el amor verdadero no necesita prisa para demostrar que es verdadero. Sin embargo, el destino ya había comenzado a escribir una página que ninguno de los dos esperaba, una página que empezaría con una simple llamada telefónica en mitad de la noche y terminaría obligándome a descubrir que incluso las personas más buenas esconden heridas que nunca se atreven a mostrar. Hay llamadas que uno responde por costumbre y hay otras que dividen la vida en dos. Era cerca de la medianoche, la ciudad había bajado el volumen. Desde mi ventana, solo se escuchaba el murmullo lejano de algunos coches y el golpeteo constante de la lluvia sobre el alféizar. Sobre la mesa descansaba una taza de café ya frío. Era casi un hábito, siempre preparaba café cuando no podía dormir, aunque muchas veces terminaba olvidándolo mientras pensaba en cualquier cosa. No era un número desconocido. Era ella. Sonreí antes de contestar. Esperaba escuchar alguna historia divertida, una recomendación de un libro o una de esas preguntas extrañas con las que siempre conseguía sorprenderme. Pero al otro lado no hubo palabras, solo respiración lenta entrecortada. Y un silencio que pesaba demasiado. ¿Estás bien? Pasaron unos segundos. Finalmente respondió con una voz que apenas reconocí. ¿Podemos caminar un rato? No pregunté por qué. Hay momentos en los que las personas no necesitan explicaciones, necesitan presencia. 30 minutos después nos encontramos en el parque donde solíamos sentarnos los domingos. La lluvia había terminado. Las hojas seguían brillando bajo la luz de las farolas. Todo parecía inmóvil, como si incluso el viento hubiera decidido guardar silencio.
Ella llevaba el mismo abrigo beige que usaba casi siempre en invierno. Tenía el cabello ligeramente mojado y sostenía un pequeño paraguas cerrado entre las manos. Aunque ya no llovía, era evidente que no sabía qué hacer con ellas. Cuando alguien sujeta un objeto sin necesitarlo, casi siempre está intentando sostener algo más. Nos sentamos en el banco de siempre. Durante varios minutos ninguno habló y, sorprendentemente, no fue un silencio incómodo. Era un silencio lleno de respeto. A veces el cariño consiste precisamente en eso, en no apresurar la confesión de alguien, porque las heridas también necesitan tiempo para encontrar palabras. Finalmente rompió el silencio. ¿Alguna vez has sentido que has pasado años fingiendo estar bien? No respondí enseguida, no porque no supiera la respuesta, sino porque entendía que aquella pregunta escondía muchas otras. Miré el suelo, después la miré a ella. Sí, asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta desde hacía mucho tiempo. Después comenzó a hablar. No lo hizo con dramatismo, no buscaba compasión. Solo estaba cansada de seguir cargando sola con su historia. Me contó que durante años había vivido intentando cumplir las expectativas de todos. Había estudiado la carrera que otros consideraban correcta. Había aceptado trabajos que nunca amó. Había sonreído cuando quería llorar. Había dicho sí cuando todo dentro de ella gritaba no. Y un día, dejó de reconocerse frente al espejo. Mientras hablaba, comprendí algo. Las personas rara vez se rompen de golpe, se desgastan, como una piedra junto al mar. No es una gran ola la que cambia su forma, son miles de olas pequeñas. Miles de días intentando ser alguien diferente. Miles de silencios, miles de renuncias, hasta que un día ya no recuerdan quiénes eran antes de empezar a complacer al mundo. Ella continuó: lo peor no fue sentirme perdida. Lo peor fue acostumbrarme. Esa frase quedó suspendida entre nosotros, porque existe una diferencia enorme entre sufrir y acostumbrarse al sufrimiento. Cuando el dolor se vuelve rutina, deja de pedir ayuda, simplemente aprende a convivir contigo. Eso puede ser mucho más peligroso. La observé mientras hablaba, no lloraba, pero había una tristeza serena en sus ojos, una tristeza antigua, de esas que ya no hacen ruido. Entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. Se quedó mirando una pequeña hoja atrapada en un charco. El agua la empujaba lentamente. Ella sonrió con melancolía. Durante años me sentí exactamente así, como esa hoja, siempre moviéndome, pero nunca decidiendo hacia dónde. No supe qué responder, porque algunas metáforas dicen mucho más que cualquier consejo. Nos quedamos mirando aquel charco durante unos minutos. Puede parecer extraño, dos adultos observando una hoja arrastrada por el agua, pero hay noches en las que los símbolos hablan mejor que las personas. Entonces recordé a mi madre, recordé una conversación que habíamos tenido mucho tiempo atrás. Yo era adolescente. Había discutido con un amigo. Estaba convencido de que él debía cambiar para que la amistad funcionara. Mi madre me escuchó en silencio. Cuando terminé, tomó una pequeña maceta que había en la ventana, la giró lentamente. Una de las plantas crecía inclinada hacia la luz. ¿Ves esto? Asentí. Las personas también buscan aquello que les permite seguir creciendo. No puedes pedirle a una planta que florezca en la oscuridad, ni a una persona que permanezca para siempre donde deja de sentirse viva. Aquella enseñanza volvió de golpe mientras escuchaba a la mujer sentada a mi lado. Quizá ella no estaba huyendo de su vida. Quizá simplemente llevaba demasiado tiempo buscando un poco de luz. La noche avanzó, el parque quedó casi vacío. Antes de levantarnos, ella hizo una pregunta que parecía sencilla, pero que cambiaría todo. ¿Crees que una persona puede empezar de nuevo después de haber vivido tantos años siendo alguien que no era? Respiré profundamente, pensé en mi madre, en la caja de madera, en la fotografía, en la cinta azul, en el sobre que seguía esperando el momento adecuado. Después respondí con total honestidad: no creo que empecemos de nuevo. Creo que, algunas veces, simplemente dejamos de escondernos. Ella no dijo nada, pero sus ojos se llenaron de una calma distinta.
como si aquella respuesta hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada durante demasiado tiempo. Nos despedimos poco después. No hubo abrazos largos, ni promesas, solo un gracias, casi imperceptible. Mientras la veía alejarse bajo las luces de la calle, sentí algo que no había sentido antes. No era la emoción intensa del principio, era algo más profundo, más silencioso. Como si, por primera vez, pudiera ver no solo a la mujer que caminaba frente a mí, sino también todas las batallas invisibles que había sobrevivido para llegar hasta ese instante. Esa noche regresé a casa, abrí el cajón, saqué el sobre una vez más. Esta vez no lo sostuve durante unos segundos, lo observé durante varios minutos. Había dejado de preguntarme si ella era perfecta. La pregunta había cambiado. Ahora solo quería saber si ambos seríamos capaces de cuidar las heridas del otro sin intentar cambiarnos. Y justo cuando estaba a punto de volver a guardar la carta, sonó el teléfono otra vez. Era mi madre. Su voz sonaba tranquila, demasiado tranquila. Antes incluso de que terminara la primera frase, sentí que algo importante estaba a punto de suceder, porque aquella conversación me llevaría finalmente a abrir el sobre que había permanecido cerrado durante tantos años y descubrir las palabras que mi madre había escrito para la mujer que, mucho antes de conocer su nombre, ya había empezado a amar como parte de nuestra familia. Aquel sonido del teléfono todavía vive en mi memoria, no porque fuera diferente, sonó igual que cualquier otra llamada. Lo diferente fue lo que sentí antes de contestar. Hay una intuición que aparece muy pocas veces en la vida, no tiene explicación, no nace del miedo, simplemente llega como un susurro que dice: presta, este momento será importante. Respiré hondo, contesté: ¿mamá? Del otro lado escuché su voz, suave, serena, con esa calma que siempre encontraba incluso cuando todo parecía desordenarse. ¿Estás despierto? Sonreí. Sabes que casi nunca duermo temprano. Ella soltó una pequeña risa, la misma risa que había llenado mi infancia. Durante unos segundos hablamos de cosas sencillas, del clima, del jardín, de un vecino que finalmente había aprendido a cuidar sus rosales. Parecía una conversación cualquiera. Sin embargo, había algo diferente. Las madres tienen una extraña manera de preparar el corazón antes de decir algo importante. Nunca llegan directamente al centro de la conversación. Primero construyen un lugar donde las palabras puedan descansar. Después de un breve silencio, preguntó: ¿sigues viendo a esa muchacha? No dijo su nombre, nunca lo había preguntado, como si comprendiera que algunas historias necesitan crecer antes de recibir un nombre. Respondí que sí. Hubo otra pausa. Entonces habló con una tranquilidad que me estremeció. Creo que ha llegado el momento de abrir el sobre. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. Miré inmediatamente hacia el escritorio. El cajón seguía cerrado. Dentro descansaba aquella carta que llevaba años esperando. No respondí, solo permanecí en silencio. Ella pareció entenderlo. No porque estés seguro. Nadie lo está nunca. Ábrelo porque ya no buscas a alguien que complete tu vida. Buscas a alguien con quien compartirla. Aquella diferencia era enorme. Cuando somos jóvenes, solemos buscar personas que llenen nuestros vacíos. Con los años comprendemos que nadie debería cargar con aquello que nosotros no hemos aprendido a sanar. El amor no viene a reparar una casa destruida, viene a construir una nueva, ladrillo por ladrillo, junto a otra persona. Colgué el teléfono unos minutos después. No recuerdo el resto de la conversación, solo recuerdo el silencio que quedó en la habitación. Me acerqué lentamente al escritorio, abrí el cajón, tomé el sobre. Por primera vez no tuve miedo ni prisa, solo gratitud. Rompí cuidadosamente el sello. El papel crujió con un sonido tan delicado que parecía despertar algo dormido desde hacía muchos años. Dentro había una única hoja. La letra era inconfundible, era la caligrafía de mi madre, pequeña, ordenada. Paciente como ella, respiré profundamente, comencé a leer. Querida mujer que algún día amarás a mi hijo. Solo esa primera línea bastó para detenerme. Nunca imaginé que una carta pudiera abrazar antes incluso de terminar la primera frase.
Continué leyendo. No sé cuál será tu nombre, no sé dónde naciste, no sé cuántas veces habrás llorado antes de llegar a nuestra familia. Mis ojos comenzaron a humedecerse. Ella había escrito aquella carta muchos años antes, cuando tú ni siquiera eras una posibilidad. Aún así, parecía conocerte. La carta continuaba. Espero que nunca sientas la obligación de parecer perfecta delante de nosotros. Esta casa nunca necesitará una mujer perfecta, solo una mujer que pueda ser ella misma sin miedo. Leí aquella frase 2 veces, después 3, porque comprendí algo que nunca había pensado. ¿Cuántas personas llegan a una nueva familia creyendo que deben ganarse el derecho a ser queridas? Como si el amor fuera un examen, como si cada error pudiera hacerlas perder su lugar. Mi madre quería exactamente lo contrario. Quería que el hogar fuera el único lugar donde nadie tuviera que fingir. Seguí leyendo. Habrá días en los que mi hijo se equivoque. No decía si se equivoca, decía cuando se equivoque. Como si supiera que el amor verdadero nunca se construye sobre personas perfectas, sino sobre personas dispuestas a aprender. La siguiente frase me hizo sonreír entre lágrimas. No intentes ganar todas las discusiones, intenta que los dos ganen la paz. ¡Qué diferencia tan profunda! Muchas relaciones no terminan porque falte amor, terminan porque alguien necesita tener razón más de lo que necesita comprender. Mi madre lo había resumido en una sola línea. Continué leyendo. Si alguna vez él guarda silencio, no pienses inmediatamente que ha dejado de amarte. A veces los hombres tardamos más en encontrar las palabras que el corazón ya conoce. Sentí un nudo en la garganta, porque era verdad. Muchas veces había sentido cosas que jamás supe expresar, no por falta de amor, sino porque el miedo suele esconder las palabras más importantes. La carta seguía, con cada párrafo parecía hablar no solo de mí. Hablaba de cualquier pareja que alguna vez hubiera intentado construir una vida juntos. Nunca dejen que el orgullo duerma entre ustedes. Si un abrazo puede llegar hoy, no lo dejen para mañana. Miré por la ventana. Había dejado de llover. Las primeras luces del amanecer comenzaban a pintar el cielo. Pensé en cuántas reconciliaciones no llegaron nunca porque ambos esperaban que el otro diera el primer paso. El orgullo siempre cobra intereses demasiado altos y casi siempre los paga el amor. La última parte de la carta era mucho más corta, pero también mucho más profunda. Hay algo que quiero pedirte. Respiré lentamente. Cuando yo ya no pueda preparar café para ustedes, háganlo ustedes dos. Si alguna vez llueve, siéntense junto a una ventana y recuerden que el amor no consiste en evitar las tormentas, sino en encontrar a la persona con la que incluso la lluvia se convierte en hogar. Lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Entonces comprendí el verdadero significado del café, de la lluvia, de la ventana, de la fotografía, de la cinta azul. No eran recuerdos aislados, eran símbolos. Pequeñas semillas que mi madre había ido plantando durante toda una vida para enseñarme que el amor no se sostiene con grandes promesas, sino con pequeños rituales compartidos. Al final de la carta solo había una última frase. No estaba dirigida a mí, estaba dirigida a ti. Gracias por llegar algún día a la vida de mi hijo. Cuídense el uno al otro. Eso será suficiente para hacerme feliz. Debajo, solo una firma. Mamá. Doblé la carta con el mismo cuidado con el que ella la había guardado durante tantos años. La sostuve contra mi pecho. Por primera vez, sentí que mi madre no había elegido una esposa para mí. Había elegido una forma de amar. Una forma en la que nadie necesitara fingir, en la que los silencios no dieran miedo, en la que un café compartido pudiera significar más que 1000 regalos. Aquella mañana comprendí que el verdadero regalo nunca había sido la carta. Era la vida que mi madre esperaba que construyéramos juntos, pero todavía faltaba la parte más difícil, porque una cosa era leer aquellas palabras y otra muy distinta era entregártelas. No imaginaba que el día en que decidiera poner esa carta entre tus manos, descubriría un secreto que tú habías guardado desde mucho antes de conocer, un secreto que haría que las palabras de mi madre adquirieran un significado aún más profundo. Durante varios días llevé la carta conmigo.
no en el bolsillo, en el corazón. La doblaba con cuidado cada noche y la guardaba nuevamente dentro del sobre, como si al hacerlo también protegiera las palabras de mi madre. Había algo extraño en todo aquello. Después de leer la carta, ya no sentía la necesidad de apresurar el futuro. Al contrario, comencé a disfrutar mucho más el presente. Descubrí que el amor no siempre avanza dando grandes pasos. Muchas veces crece en silencio como un árbol. Nadie nota su crecimiento de un día para otro, pero un año después, ofrece sombra donde antes solo había tierra. Pasaron algunas semanas, seguíamos viéndonos, seguíamos compartiendo cafés, libros, caminatas, lluvias inesperadas y conversaciones que terminaban cuando los cafés ya estaban completamente fríos. Había aprendido algo sobre ella. Cuando estaba realmente feliz, miraba el cielo. No importaba si era de día o de noche. Era un gesto pequeño, casi invisible, pero constante. Nunca se lo pregunté. Algunas costumbres son demasiado delicadas para interrumpirlas con preguntas. Preferí simplemente observar, porque amar también consiste en aprender el idioma silencioso de la otra persona. Todos tenemos uno. Algunos acarician distraídamente el borde de una taza cuando están nerviosos. Otros ordenan objetos sobre la mesa sin darse cuenta. Algunos sonríen antes de llorar. Otros miran por la ventana cuando intentan esconder una preocupación. Los sentimientos casi nunca aparecen primero en las palabras. Aparecen en los pequeños gestos. Y quien aprende a leerlos empieza a conocer el corazón del otro mucho antes de escuchar sus confesiones. Una tarde decidimos visitar un pequeño mercado de antigüedades. Era uno de esos lugares donde el tiempo parecía haberse detenido. Había relojes que ya no funcionaban, máquinas de escribir, discos antiguos, cámaras fotográficas cubiertas por una fina capa de polvo. Mientras caminábamos entre los puestos, ella se detuvo frente a una caja llena de cartas antiguas. No cartas personales, eran sobres vacíos, postales, papeles escritos hacía décadas por personas desconocidas. Tomó una entre sus manos, la observó con una ternura difícil de explicar, después dijo algo que volvió a sorprenderme. Siempre me he preguntado cuántas historias quedaron atrapadas dentro de cartas que nunca llegaron a su destino. Me quedé inmóvil. No sabía por qué aquella frase me golpeaba con tanta fuerza, tal vez porque llevaba semanas escondiendo una carta destinada precisamente a ella. Pero ella no podía saberlo. Continuó hablando. Imagina a alguien escribiendo durante toda una noche, poniendo en el papel todo lo que nunca se atrevió a decir, aunque esa carta jamás fuera leída. Qué triste sería. Miré discretamente el sobre que llevaba dentro de mi mochila. Sentí un impulso enorme de entregárselo en ese mismo instante, pero algo me detuvo. No era miedo, era respeto. Las palabras importantes también tienen su momento, y si llegan demasiado pronto, a veces no encuentran el corazón preparado. Seguimos caminando, hasta que un pequeño objeto llamó su atención. Era una brújula antigua. El metal estaba desgastado, el cristal tenía una pequeña grieta. Aún así, la aguja seguía apuntando con firmeza hacia el norte. Ella sonrió. Me gustan las cosas que siguen funcionando aunque el tiempo las haya cambiado. Aquella frase se quedó conmigo. Porque